Acabas de cruzar la franja mística. ¿Provocará Putin la Tercera Guerra Mundial? ¿Lanzará Putin una bomba nuclear? En la quietud de la noche, bajo cielos turbulentos, se alza una pregunta que sacude los cimientos de la humanidad. ¿Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? Las cartas del tarot han hablado, y hoy, desvelaremos con una tirada de cruz celta lo que revela de Vladimir Putin, y el futuro del planeta. La tensión se siente en el aire, y las sombras nos invitan a conocer el destino. Comenzamos con la tirada de cartas. ¿Cuál es la situación actual? La carta es, la torre, invertida. Carta potente, la torre. Invertida. El caos comienza a dibujar su silueta, sacudiendo las estructuras del poder. Un colapso inminente, uno que, si no se maneja con destreza, podría arrastrarnos a un abismo del cual sería imposible regresar. Caos, conflicto y eventos inesperados. Tensiones, reflejando el contexto geopolítico actual. Su aparición en una tirada como la cruz celta suele advertir sobre eventos disruptivos que generan un cambio radical, a menudo, doloroso, pero necesario. Rusia podría enfrentar un colapso interno o externo de sus estructuras políticas o militares. Esto podría indicar un giro inesperado en la situación del conflicto ruso-ucraniano, donde las tensiones y sanciones internacionales ejercen una presión considerable sobre el Kremlin. Referente a una posible amenaza nuclear, la torre refleja el peligro de un evento catastrófico que podría desatar consecuencias impredecibles. Esto se alinea con los análisis sobre la posibilidad de escaladas en el conflicto, dependiendo de decisiones estratégicas clave. La transformación radical, aunque inicialmente dolorosa, esta carta también simboliza el potencial de reconstrucción tras el colapso. Podría indicar una oportunidad para un cambio profundo en su estructura política o su postura internacional tras enfrentar adversidades significativas. Así que, la torre simboliza un momento crítico para Rusia y Putin, donde la amenaza de un colapso o evento catastrófico es real, pero también puede llevar a una transformación significativa si se maneja con sabiduría y previsión. En Rusia, la caída de los pilares del poder podría ser la chispa que desate lo peor. Vladimir Putin enfrenta un punto de no retorno. ¿Podrá evitar lo inevitable, o caerá el imperio que ha construido? Segunda carta, ¿cuáles serán los obstáculos o desafío? El ermitaño. La necesidad de reflexión y prudencia. La introspección podría ser clave para evitar decisiones impulsivas, como una acción nuclear. El ermitaño representa un desafío de aislamiento y la búsqueda de sabiduría en medio de una situación tensa y crítica. Para superar los obstáculos actuales, el liderazgo ruso debe adoptar una postura reflexiva y prudente, evitando decisiones impulsivas que podrían tener consecuencias devastadoras, como el uso de armas nucleares. Señala la importancia de apartarse del ruido externo y buscar respuestas. Esto podría interpretarse como un llamado a Putin y su gobierno a considerar las implicaciones a largo plazo de sus acciones y a sopesar cuidadosamente los riesgos y beneficios de cada movimiento estratégico. Además, el aislamiento que simboliza esta carta puede reflejar el estado actual de Rusia en el escenario internacional, enfrentando sanciones y tensiones con Occidente, lo que obliga a una reevaluación de sus políticas y alianzas. El ermitaño. La reflexión profunda es ahora más crucial que nunca. La solución no está en la fuerza, sino en la sabiduría. ¿Se aislará Rusia en sus decisiones, buscando la verdad en su soledad, o caerá en el abismo de sus propios errores? Tercera carta base de la situación, el diablo. La base del conflicto actual está marcada por dinámicas de poder donde predominan intereses ocultos, la dependencia de fuerzas externas, y el sometimiento a ideologías que mantienen al país en un estado de control rígido. La manipulación y control donde Putin podría estar utilizando el miedo y el poder absoluto para consolidar su posición. Esto puede manifestarse en la censura, la propaganda y el control férreo sobre la narrativa nacional. El conflicto podría estar motivado por intereses no visibles, como alianzas estratégicas y objetivos de expansión territorial o económica que van más allá de lo aparente. La relación de Rusia con países aliados o dependientes de sus recursos energéticos puede ser vista como cadenas que atan a ambas partes en acuerdos desiguales, reforzando el papel dominante de Rusia. Reconocer estas dinámicas y la necesidad de liberar esas ataduras para alcanzar una mayor libertad y equilibrio en el poder. El diablo. Las cadenas del ego y el control.
el poder absoluto se aferra a sus últimos vestigios, manipulando, controlando, amarrando a los que se atreven a desafiarlo. ¿Qué intereses oscuros están en juego detrás de este conflicto? La verdad, oculta en las sombras, aún no se ha revelado por completo. Cuarta carta, ¿cuál es el pasado reciente? El juicio. Decisiones importantes tomadas recientemente, como movimientos estratégicos o cambios en la política rusa. En el pasado reciente, Rusia ha tomado decisiones cruciales que han redefinido su posición en el escenario global, incluyendo la guerra en Ucrania y su relación con Occidente. El juicio sugiere que el país está en una fase en la que debe asumir responsabilidades y enfrentarse a críticas internacionales. También apunta a un proceso de transformación y posible redención, dependiendo de cómo se manejen los desafíos actuales. Los próximos eventos estarán marcados por evaluaciones tanto internas como externas, lo que podría desencadenar consecuencias significativas para el liderazgo de Vladimir Putin. Resalta la importancia de aprender de los errores y tomar decisiones alineadas con un propósito más elevado, o enfrentar el peso de acciones no resueltas. El juicio. La hora de la verdad está cerca. Las decisiones recientes de Rusia serán pesadas en la balanza, y el futuro de Putin dependerá de cómo enfrente las críticas del mundo. Redención o condena, la balanza no tiene piedad. Quinta carta. ¿Cuáles son las posibilidades futuras? La justicia. Las posibilidades futuras para Rusia y Vladimir Putin, las decisiones tomadas por el liderazgo ruso enfrentarán juicios basados en la verdad y la responsabilidad. Las políticas y estrategias de Putin, particularmente en relación con el conflicto en Ucrania, podrían ser evaluadas por la comunidad internacional. Esto podría incluir sanciones, juicios en cortes internacionales o acuerdos diplomáticos que busquen restablecer el equilibrio. La posibilidad de reformas o ajustes dentro del sistema político ruso. Esto podría implicar medidas para restaurar la confianza pública o asegurar una mayor transparencia en las decisiones gubernamentales. La justicia también advierte que cualquier injusticia perpetrada será corregida. Para Rusia, esto podría significar enfrentar consecuencias si continúa en un camino que viola normas internacionales, pero también sugiere una oportunidad de redención si adopta un enfoque más justo y equilibrado. Pero, el futuro no está sellado. La justicia nos recuerda que el equilibrio siempre prevalecerá. Las decisiones de Putin podrían llevar a un juicio internacional, una rendición de cuentas necesaria para restaurar el orden, o el principio de una nueva era. Sexta carta, ¿cuál será el futuro próximo? Jazz, el loco. ¿Una jugada inesperada? Un riesgo calculado. Las decisiones arriesgadas y el camino impredecible nos aguardan. ¿Será Putin quien tome ese salto al vacío, buscando una nueva dirección? ¿O caerá en la trampa del caos, con consecuencias imprevisibles? Una carta de incertidumbre y riesgo. Con decisiones arriesgadas por delante. El futuro próximo para Rusia y Putin, la posibilidad de acciones inesperadas o decisiones que podrían parecer temerarias desde una perspectiva tradicional. Pero, también representa nuevas oportunidades y la apertura hacia lo desconocido. Vladimir Putin o el liderazgo ruso tomarán decisiones poco convencionales o estratégicas que podrían sorprender a la comunidad internacional. Esto puede incluir tácticas diplomáticas o militares arriesgadas. Aunque el loco indica riesgo, también conlleva la idea de confiar en el instinto. Rusia podría apostar por movimientos audaces para mejorar su posición en el conflicto con Ucrania o en las relaciones internacionales. Nuevos comienzos pueden apuntar hacia un cambio de rumbo o la exploración de nuevas alianzas o estrategias económicas y políticas. Aunque representa libertad y espontaneidad, también advierte sobre los peligros de actuar sin un plan claro, lo que podría llevar a consecuencias imprevistas. Se describe un panorama lleno de posibilidades, pero marcado por la imprevisibilidad y el riesgo inherente a lo desconocido. Seguimos la séptima carta. Pregunto por la influencia interna. El emperador. Vladimir Putin como figura de autoridad, reafirmando su deseo de control y liderazgo fuerte. Un gobierno fuerte y la consolidación del poder mediante el orden y la disciplina. El estilo de liderazgo basado en una figura centralizada que establece reglas claras y ejerce un control férreo sobre el país.
Putin continuará reforzando su posición, manteniendo el control a través de estructuras de poder rígidas. Esto incluye el uso de herramientas legales y políticas que afianzan su dominio, como leyes que limitan la oposición y discursos centrados en valores tradicionales. Sus decisiones estarán cuidadosamente planeadas, buscando estabilidad interna y control absoluto. La noción de orden se vuelve clave en un escenario donde cualquier desorden interno puede ser visto como una amenaza a su liderazgo. El emperador no solo representa el poder interno, sino también la imagen que se proyecta hacia el exterior. Putin podría reforzar su narrativa como un líder fuerte que protege los intereses de Rusia en el ámbito internacional. Un líder cuya mano de hierro sigue marcando el rumbo. El arquitecto de su destino, aferrado al control, dispuesto a consolidar su poder. Pero, ¿será suficiente para evitar lo que se avecina? La octava carta para la influencia externa. La muerte. La influencia externa que nos acerca al fin de una era. El ciclo se cierra, y el mundo se prepara para una transformación radical. Las alianzas se desmoronan, el sistema internacional cambia. El tiempo de los viejos poderes está por terminar. Transformación profunda en el entorno global. Cambios drásticos en las alianzas o circunstancias. El cierre de un ciclo político o estratégico y la transición hacia un escenario radicalmente diferente. Este cambio puede manifestarse en el deterioro de alianzas internacionales, el colapso de viejas estructuras o la ruptura de la postura actual de Rusia frente a Occidente. La muerte no predice destrucción literal, sino el fin de una era que dará paso a un nuevo orden global. Esto se alinea con las amenazas nucleares recientes de Putin y las modificaciones en la doctrina rusa, que permiten una respuesta nuclear incluso a ataques convencionales. Factores como sanciones internacionales, presión militar o cambios en el liderazgo global serán decisivos para empujar a Rusia hacia un momento de metamorfosis inevitable, dejando atrás viejos paradigmas y enfrentando un nuevo escenario incierto pero necesario para el cambio. Carta 9 es para las esperanzas y miedos, y la carta es el Sol. El anhelo de una solución clara y pacífica que disipe la incertidumbre actual. El Sol refleja una esperanza profunda en la transparencia y la luz que puede guiar a través de la oscuridad del conflicto. Esta carta también destaca el temor subyacente de que, antes de alcanzar esa claridad, sea necesario atravesar una fase de tensión y posibles enfrentamientos. En cuanto a la amenaza nuclear, el Sol representa la esperanza de que la racionalidad y la verdad prevalezcan, evitando una catástrofe global. No obstante, el miedo persiste, ya que cualquier paso en falso podría tener consecuencias devastadoras, especialmente en un escenario tan tenso como el actual. El Sol. La luz al final del túnel. La claridad, la verdad que puede disipar las sombras del miedo, pero ¿será suficiente para calmar las tensiones antes de que la paz se alcance? ¿O despertará un nuevo terror? Y por última carta, ¿cuál será el resultado final, el mundo? Un ciclo completo, un desenlace significativo que podría traer estabilidad o un nuevo orden mundial. Rusia, Putin y la amenaza nuclear, llegará a un punto culminante, donde las tensiones y amenazas podrían resolverse, dando paso a un nuevo orden o estabilidad global. El mundo también indica éxito, integración y unidad tras superar desafíos importantes. En este escenario, representa la posibilidad de acuerdos internacionales o la restauración de un equilibrio geopolítico. Aunque los temores nucleares son reales, esta carta transmite esperanza en un desenlace positivo, donde el aprendizaje y la cooperación juegan un papel esencial. En cuanto a Vladimir Putin, el mundo podría señalar el reconocimiento de límites y la necesidad de adaptarse a un entorno global cambiante, buscando nuevas alianzas o estrategias para asegurar el lugar de Rusia en la comunidad internacional. No obstante, este resultado final dependerá de decisiones clave y la disposición a aceptar transformaciones profundas. Así, la carta apunta hacia un desenlace que podría evitar la catástrofe y llevar a una paz o estabilidad más duradera, siempre y cuando se asuman responsabilidades colectivas y se trabajen compromisos globales. El mundo. Un ciclo que llega a su fin, o tal vez, a un nuevo comienzo. El destino está en nuestras manos, pero la última decisión no depende solo de un hombre, sino del equilibrio de fuerzas globales. La paz, la estabilidad, o el caos. Todo está por decidirse.
¿Provocará Putin la tercera guerra mundial? ¿Lanzará una bomba nuclear? Las cartas dicen que no, aunque el peligro es real, no es el destino inevitable. El futuro está en constante cambio, pero la sabiduría y el equilibrio aún tienen la última palabra. Si deseas conocer más sobre lo que las cartas dicen sobre el destino de Rusia y el futuro del mundo, suscríbete y dale me gusta. Porque, como las cartas muestran, el camino siempre está lleno de incertidumbre, y tal vez, el próximo paso sea el más revelador. Recuerda, el caos y el cambio son inevitables, pero solo aquellos que enfrentan el futuro con sabiduría y valentía, son los que sobreviven y prosperan. En tiempos de incertidumbre, la reflexión y el equilibrio son esenciales. Aunque las fuerzas externas nos empujen hacia el caos, nuestras decisiones sabias y responsables determinarán si avanzamos hacia la paz o nos hundimos en la oscuridad. Hasta la próxima.